Buenas noches. Agradezco vuestra curiosidad o lo que sea. Y para mí es una oportunidad empezaré por comentaros la fecha del Zazen, que será próxima el día 17. Y ahora que suprimiremos la próxima sesión de final de mes y la juntamos con la siguiente, el 30 y el 31 de julio, y del 1 al 7, de manera que sean como 8 días de sesión. Seguidos para los que quieran empalmar los 2 días primeros con algunos o todos de los siguientes. Empezad por comunicarle a Sopen los que pretendéis asistir a la sesión, separando la sesión del 30 y el 31 del resto de los días. Bueno, otro comentario que quería haceros era el de que hay 4 o 5 huertas disponibles para los de la Sangha que como Soken quieran plantar. Todavía estamos a tiempo. Se lo comunicáis a Soken. Bueno, y es día de que os toque a vosotros hacer comentarios, preguntas y cualquier cosa de comunicación no personal. De manera que cuando queráis empezamos. He dicho que del 1 al 7 de agosto. Y justo antes, 30-31 de julio. Que comuniquéis a Sopen los que tenéis la pretensión de venir qué días, separando la sesión de fin de semana del resto de la sesión, del 1 al 7. Así que empecemos. Mientras vais escribiendo, os puedo comunicar otra cosa, y es referente a la gente de América o de Estados Unidos, de toda América y de Canarias que han establecido comunicación con nosotros, habiendo pedido a algunos de ellos refugio. Calculando por encima, pues serán unos 20 y el refugio se les ha dado a unos 10, de los cuales solo 3 continúan en comunicación conmigo. Esto quiere decir que se ha cumplido el deseo de esta gente de
informarse algo más sobre un budismo moderno, actualizado, y algunos de ellos, pues, a la mitad, pues, ha cumplido con sus deseos curiosos, intelectuales, aunque para dejarlo, por ahora. Ya sabéis que se puede dejar y se puede coger. Y otra comunicación interesante es que hay un monje de unos 60 años en Argentina, llamado Ricardo Dokiu, que ha estado en Japón durante un tiempo, al que podéis recurrir la gente de todos aquellos países, que siempre es mejor disponer de un dojo más cercano. Este hombre ha estado en Eiji, por tanto es Soto Zen, de carácter religioso. Ha debido de estar, no estoy seguro, también con Moriyama. Ha organizado hace unos pocos años, 4 o así, la Asociación Nacional del Soto Zen en Argentina. Y en los que os interese mirar en su página, pues tomad nota o escuchar lo que os voy a decir. www.caminoeterno.com.ar. Abrís la página y fisgoneáis. Y bueno, yo estaba esperando a que escribierais, pero nadie ha escrito nada. A ver quién ha trabajado algo como para comunicar, compartir. Si no, lo dejaremos aquí. Isai dice saborear lo efímero. ¿Qué? ¿Eso qué es? Una afirmación, me parece, ¿no? Es decir, esto necesita continuar y tenerlo usted como mi maestro. Gaso. Bueno, pues yo procuraré ayudarte, pero escribe un poco más. Isai, un aprendizaje del camino. No, saborear lo efímero es una práctica muy pura. Saborear lo efímero. No podemos hacer otra cosa. No sé si lo entiendes, pregunta. Honsin dice, la compasión no es personal. Tiene que ver con todas las formas de vida, decía.
A ver, es una pregunta, es un comentario hecho. Mira, a ver, solo existe el ahora, este momento. Y este momento es efímero, ¿verdad? Pues saborear lo efímero es practicar. La compasión no es personal. Tiene que ver, ¿verdad? Es algo que me llegó. Dasu dice, Misae, no podemos hacer otra cosa. Cada momento es la clave. Claro. Es algo que te llegó, Juan, sí. Bueno, sí. Cuando yo digo no quiero a nadie, choca un poco. Quiero a todo el mundo, sí. Alguien me decía que no podía creerlo, que comprobaba lo contrario de no creer a nadie. Y tengo que insistir que las palabras siempre se quedan cortas. No sirven para describir o analizar una experiencia. Dice Hunsi, no hacer diferencias en la compasión. Pues algo así. Y solo abandonarlo todo y luego abandonar el abandono. Pues sí. Tampoco me acuerdo. Jomón, mediante la práctica, presente puro, ni pasado, ni futuro, en eso estamos. Bien, pues entonces comprenderás la afirmación de Visae, ¿no? Saborear lo que está, lo que es pasajero, momento a momento. Usu dice en el Shotozen, no existe el bien. He explicado repetidas veces que el bien o el mal son divisiones dualistas del ego aprendidas y que el bien en el Shotozen es la práctica, es seguir las enseñanzas de Buda, es refugiarse en la sangha. ¿Y qué es refugiarse en la sangha? Con un poco más de tiempo de práctica, nuestra naturaleza nos va enseñando a comprender allí donde hay dificultades para comprender. Entonces, las enseñanzas dicen de Buda que todos los fenómenos están iluminados, que todos los seres están iluminados, a excepción de los humanos en los cuales está velada la iluminación, la sabiduría de los Budas. Pero si todos los fenómenos y todos los seres están iluminados,
quiere decir que el contacto con cada ser iluminado tiene la capacidad de iluminarnos. Es decir, está predicando el Dharma, está haciendo una charla sobre el Dharma, traducido. Da a entender que los que tratan con perros, con lechugas, con frutales, con la hierba, con todos los fenómenos que están vivos, y aquellos que tratan con los humanos, viendo que son vidas desconocidos, viendo, es decir, realizándolo, pues también están manifestando su iluminación y embebiéndose del Dharma. ¿Se entiende eso? El bien es practicar. El mal es lo condicionado, el karma, sea positivo o sea negativo. Eso que tu ego llama el bien y el mal, tanto el bien como el mal, que son condicionamientos aprendidos. Ni bien ni mal. A la hora de vivir no hay ni bien ni mal. Hay vivir o no vivir. Y Sirie dice que el bien es la práctica de la actualización de la propia naturaleza, de más experiencia de tiempo y de energía. Y Honsin dice, decía, seres sensibles enajenados en la pasión de poseer. Neurosis, la neurosis de la enajenación. Pues claro, esos son los seres humanos. Como un gaso, sin apropiarnos de todo. Te estás refiriendo a la charla anterior, parece. Apropiarnos no, el ego se apropia de todo, lo propio y lo ajeno. Y añades no confundir la empatía. ¿Con qué? Hacer propio el sufrimiento del otro. Con la compasión. Claro. Eso puede ser caridad, pero no compasión. Sí, vaso. Bueno, venga, más cositas. A ver si reflexionáis un poco sobre esto que os he dicho, de la práctica del Dharma, de las enseñanzas y de las conducentes consecuencias de realizar esa práctica con los seres vivos. También creo que nos puede dar, inspirar, sugerir el beneficio espiritual del contacto con el resto de la sangha, como seres vivientes en el proceso de la lucidez. Árbol dice Gaso, muy interesante y sumamente prácticos sus comentarios sobre la atención dividida en el desapego y estar en lo que estamos haciendo y a la vez pendientes del exterior. Completa este aprendizaje Árbol teniendo en cuenta, sobre todo después de lo recientemente dicho, que esa división entre interior y exterior no existe, es convencional, es aprendida. Araceli dice, la compasión es la falta de compasión ante el yo egótico. La compasión es la falta de compasión ante el yo egótico. No entiendo lo que quieres decir.
Daos tiempo para expresar con claridad y con toda la precisión de que seáis capaces lo que queréis decir. Pues autoengaño es todos los obstáculos que nuestro ego nos pone, que nos alejan de una práctica continuada. Eso quiere decir que pensamos mucho, que deseamos mucho, que hay un tiempo que no es de práctica. El tema de las dudas que se presenta en los principiantes con frecuencia es inexplicable, quiere decir incoherente, lo que es pesar y medir los valores de la vida en comparación con los valores del ego. Solo así se pueden tener dudas. ¿Sobre qué se puede dudar? Algunos habéis tomado refugio y habláis de dudas. Creo que deberíais de creer en lo que un día creísteis, puesto que pedisteis refugio. Lo mismo que he explicado, de tomar refugio en los animales, las plantas e incluso los humanos, sobre todo los que buscan ayuda, refugiarse en ellos forma parte de las enseñanzas de vida. Entonces, una duda es tener un pie dentro y un pie fuera de ese refugio. Leeros con frecuencia, ya que necesitéis, los votos que un día hicisteis ante vosotros mismos. Y Araceli dice sobre la compasión, no tener lo que entendemos vulgarmente por compasión ante el egocentrismo. No tener lo que vulgarmente tenemos, no tener lo que entendemos vulgarmente por compasión ante el egocentrismo. Pues creo que aún no has realizado ese tipo de compasión, la estás buscando con tu mente pensante y es algo que tiene que regalarte la lucidez resultado de la práctica. De manera que ten paciencia y practica. Cuando emerja, lo reconocerás, porque tu propia naturaleza te enseñará a reconocerlo, te dirá, esto es. Kusu tiene muchas ganas de hablar y con lo explicado tiene para varios años. Gaso, pero a veces uno cree que tiene los pies dentro y resulta que no es así. Por eso me has preguntado por el autoengaño, ¿no? Gaso Araceli, gaso Kusu. Más, recordar que debe tomar refugio
en las lechugas, en las de perros, en las hormigas, en los caracoles, en las plantas adventicias, en las comidas. JC dice un dato respecto al comentario de la captura de tiburón. Este mismo documental también comentaba en las 100 millones capturados. La FAO habla de 38 millones comercializados. Sus aletas comercializadas y el resto tirados en vivo incluso al mar. Ignacio. Chinel veo que tiene cierta prevención a intervenir. Julio dice que el otro día comentaba que había condicionantes no evitables como las neuronas y los genes. Debe entenderse como que son condicionantes que padecemos de forma pasiva, tanto como pasiva no, son condicionantes obligados, porque después expliqué que había otros dos factores que bien manejados podían neutralizar potencialidades genéticas negativas, digamos, indeseables. Se acabó la pólvora. Y Chinel dice interdependencia de todas las cosas. Con la práctica actuamos sobre esos 4 condicionantes. Sí, así es. Tú actúas sobre esos 4 condicionantes. Lo sí es decir que los condicionantes naturales son naturaleza, claro. Nunca he visto nadar a las piedras. Esta cree que sí, dice el chino. En otra ocasión he hablado del orden de las cosas. Hay un orden natural de las cosas. Y los conocimientos y las drogas y medicinas son egóticos, dependen de los objetivos de su uso. Pueden serlo y pueden no serlo. Todo lo que se use siendo necesario, me parece que es natural. Y la educación cívica debe surgir de la convivencia cívica. Quiere decir que se enseña haciendo. No sirve teorizar en una clase.
Cada teoría psicopedagógica debe estar acompañada, como lo hacemos en el Zen, de la acción. No serviría de nada hablar de lo que no se realiza. Sería un ejercicio estético, que algunos podrían llegar a llamar artístico. Recordemos que la llamada educación no es más que instrucción, condicionamientos dirigidos sobre todo a la productividad, al trabajo, no a las condiciones del trabajo, ni los, algo de convencional, ni los objetivos del trabajo, ni los medios del trabajo, no tanto como a la instrumentación de los seres humanos para la productividad. Observemos que mientras no haya una educación para la convivencia, una educación cívica, cada uno irá por donde le dé la gana a sacar tajada y beneficio personal. Se convierte en la selva que tenemos en este mundo de intereses. Más común, las tormentas se viven de otra manera, se sienten más con todos los sentidos, un proceso lento de tantos años con los sentidos dormidos. Pues sí, y se despiertan los sentidos, también se va despertando la mente. Pero sí, hay técnicas psicopedagógicas que hacen posible que las clases funcionen convivencialmente. ¿Es una afirmación o qué? Una afirmación. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Ninguna técnica psicopedagógica ni ninguna otra puede sustituir a la acción. Si es una técnica, no es una acción. Más
Misai, la ilustración intelectual puede evitar muchos sufrimientos. Se refiere a la parte egótica útil o puede ser un conocimiento adquirido, sin condicionamiento. Tenemos que distinguir entre conocimientos mecánicos, por ejemplo, abrir una puerta o abrir una ventana o cortarte las uñas o cocinar, de la ilustración referida a la cultura, la ilustración referida a los conocimientos mecánicos, pues he puesto muchas veces el ejemplo de que con el Zen no salimos por las ventanas, seguimos saliendo por las puertas. Ahora, si se trata de ilustración cultural, pues tendría que decir que esa tiene que salir de la práctica de la totalidad de mente, cuerpo, cosmos. La ilustración intelectual, cultural, que da información y condiciona en valores y medios y objetivos, etc., ya ha cumplido sus objetivos, haciendo posible el cambio. Es decir, no hace falta demasiada deformación, enajenación, neurotización para percibir la necesidad del cambio. ¿Por qué? Es corriente que entre los 40 y los 50 años sea el momento para una pequeña proporción de seres humanos de necesitar el cambio. Ya están aburridos de repetir las mismas técnicas para lograr el placer, sobre todo el placer provocado, artificial, incluso. Ya estamos aquí. Os estamos diciendo que una pequeña proporción de gentes intuitivas, sensitivas, o yo no sé qué, pues entre los 40 y los 50 años se acaba su periplo, su aventura mundana. Unos pocos. Y otros menos todavía, muchos menos, la vida les echa encima todo su peso en sufrimientos y no necesitan más de 12, 14, 16 años para caer a tierra y percibir la impermanencia de todas las cosas y seres. Bien, pues esto significa que, o con esto quiero dar a entender que las bases de la percepción han sido adquiridas. Es decir, ya se tiene una experiencia del mundo lo suficientemente orientada como para cambiarse. No podría ser el cambio, no podría pasarse de orilla sin una referencia. Ese ejemplo tan tonto que yo suelo poner de un pitillo mientras esté metido dentro de su cajetilla no se entera de nada. Ahora, si saliera,
seguiría siendo un pitillo, pero veía la caja en la que estaba. Bueno, pues ese seguiría siendo, nos sirve para el ejemplo, seguiría siendo un ego, pero un ego con posibilidades de cambio, es decir, con una práctica diferente, con un proceso de transformación tal que caería lo innecesario y superfluo, quedando lo natural, pero con posibilidades de realización gracias a que existió un ego antes. No sé si me habéis entendido. No podemos imaginar a un niño de 2 años cambiando. Todavía no ha terminado su proceso, aunque los psicoanalistas digan que todo ocurre en los 2 primeros meses, otros que en los 6 primeros años. Bueno, tampoco vamos a regatear con esto. Ocurre cuando ocurre esa cantidad de información sobre el mundo suficiente como para ser cambiado y que esos sujetos sean sensibles al cambio. No sé si me he explicado suficientemente bien. Y dice Isidio, profundizar en otras conciencias que tienen sus propios niveles de percepción, no quedarse en la corteza cerebral, que es donde están los conocimientos conceptuales y la lógica, nos enseña a bucear. Al principio parece que uno se ahoga un poco. Bueno, pues continúa, aprenderás también a dudar, también a no ser, también a olvidarte del pasado, del futuro, es decir, a tantear tu experiencia de la vida, de lo que es vivir, más que de la vida, que es una abstracción. Cuyo así dicen, la educación cívica tiene que fundamentarse en el fin para poder ser accional. Yo creo que sí. Para poder ser actual. Yo creo que sí. No conozco ningún sistema, por llamarlo de alguna manera, ninguna organización que abarque la totalidad y a la vez la variedad, como he dicho tantas veces, la interdependencia, es decir, que sea científica, sea ecológica y sea vital y sea profundamente ética. Esto es lo que más le llamaba la atención al profesor Gómez Bosque, que decía, él, un cristiano budista, como se titulaba, que un estudioso profundo de filosofías existencialistas, etc., con el que aprendí a pensar sobre las cosas, los hechos, etc., aunque Narita me enseñase la acción, pues esto es lo que él afirmaba como admirable. No conocía ningún sistema ético tan profundo como él conseguido en el budismo. Y así, yo la segundo, y yo la segundo. La mejor conexión.
Uno y más. Y la siguiente invasión. Violeta, ¡ah, Violeta! Es de tu vida. Cuando empieza a surgir el desapego es posible, que luego ponga resistencias más fuertes y haya estancamientos, dale a la tecla para subir un poco más, a ver si se acaba o no. Bueno, ya te puedo contestar a lo escrito diciéndote que claro que sí, pero el ego no debe ser visto como otro ser, sino como un programa que teme, ¿eh? Una programación capaz de temer, entre comillas, temer desaparecer, porque es el cuidador de nosotros, ¿eh? Convencionalmente se podría decir, es que nos ama, y como nos ama, no quiere desaparecer porque no cree que nadie pueda cuidarnos como él. Luego resulta que se deja engañar y todo eso. Bueno, pues lo mismo, se resiste a entregar su fortín, su traza fuerte. ¿Entiendes? Por eso las bases del convencimiento tienen que estar bien establecidas. No vale el capricho, ni el gusto, ni me gustaría saber, me gustaría conocer, no. Primero, comprender que todo es pasajero. Eso lo comprende cualquier persona, no debe ser muy inteligente. Que unos seres alimentan a otros, también lo puede entender cualquiera. Después entender el condicionamiento, la doble cadena, el condicionamiento, como nacen los deseos y condicionan los hechos, las búsquedas de objetivos. Eso también. Y luego, que, como decía Buda, si eres capaz de, o aprendes a prescindir de la causa, el efecto desaparece. Bien, pues vamos a aprender, dice el mismo Zen, utilizando el octuple sendero, utilizando los 6 o 9 paramitas perfeccionadamente. Y ya está. Solo es eso. Ve que corto, ¿no? Ahora, esto va a durar lo mismo que hemos dedicado muchos años a establecerlo, tenemos que dedicar muchos años a desestablecerlo. Pero como es falso, su caída es fácil. Pero si no hay convencimiento, hay lucha. Si no hay convencimiento, si no hay comprensión seria, digamos, no diré profunda todavía, que también puede ser, pues hay lucha. Y la lucha también sabemos cómo se soluciona, que es perforándola con la práctica, dejando atrás las dudas. Dice Violeta, sí hay convencimiento en esta. Yo diría que no, porque no acentúas sí. Y te he dicho que yo no estoy para corregir, pero te tienes que corregir tú.
Entonces vuelve a escribir si quieres que te conteste. Tenemos que ser muy precisos, muy cuidadosos. No se nos va a regalar nada. No va a haber que sacrificarse, pero sí que esforzarse. Sí hay convencimiento. Bien, pues ahora acción. Rodamos cuesta abajo. Y Árbol dice, este que ahora escribe está totalmente esclavizado a las palabras, y hasta ahora solo el Zazen me libera de ello y me hace ver el control absoluto que el ego tiene sobre mí. No, eso no es exacto. Porque si a través del Zazen puedes ver el control, estás en otro nivel de la conciencia, capaz de ver el control del ego. Profundiza, sigue bajando en ese nivel, hasta que se establezca Sansin, una capacidad de observación procedente de tu naturaleza que no deje moverse a tu ego sin ser visto. Eso sería la primera etapa. Y Chimén dice alegría al comprender que en el ego están las semillas del despertar. Claro, muy bien. Es decir, todo forma parte de la naturaleza. ¿Qué decía el jefe de aquel monasterio? Que le pregunté, ¿qué hacemos o qué hacer frente a la cantidad de destrucción, crueldad, etcétera, del mundo? Y él, riéndose, dijo, que lo arregle el cosmos. Ahora, tengamos en cuenta de que el cosmos también soy yo, también lo eres tú. Siempre que te regeneres, siempre que cambies. Y Curso, que no se calla, dice, y el miedo que da a veces ese desapego, como un desaparecer, no haber sido, salto al vacío, que a veces me pasa y otras no. Se apagó todo. Apareció todo. ¿Lo habéis visto? Esto es como la conciencia. Se apaga todo, das el golpecito y aparece todo. Es morirse en un segundo. Bueno, pues no haces más que hablar de las cosas que le pasan a los principiantes. Da miedo el desapego porque no confías en tu naturaleza. Es decir, no te quieres desligar de los sufrimientos. Dejamos atrás. Y Badajoz dice, pero sentimientos de fraternidad, solidaridad y ayuda, incluso de compasión, pueden confundirse con el apego. Evidentemente, todo eso es convencional, son inventos del ego para tenernos enganchados. Es literatura, es invención, es ficción. No intentemos traducirlo al idioma budista, no existe traducción. Lo mismo que cuando hacemos traducción con el ego, convencional, con la literatura, intentamos traducir los momentos de conciencia más profunda del ego. Decimos, es como si, no es como si. La experiencia es intransferible. Y entonces es el momento del teorema del huevo frito. Todos los libros del mundo, todas las literaturas, todas las conversaciones no pueden sustituir sobre el huevo frito
a freír un huevo. No hay manera. Son niveles distintos y solo desde la acción transforma. Estás hablando de lo mejor del ego, estás hablando de creaciones engañosas, de articulaciones de la gramática tranquilizadoras, bien pensantes. Ahora dice, ¿y cómo diferenciarlos mejor? Pues esto que te estaba explicando, con palabras no puedo trasladarte la experiencia. Investígalo tú con tu propia experiencia. Cualquier cosa que te diga que puedes oponer, pero si te la dice tu propia experiencia y sabes esperar, pues va a ser más difícil que te niegues a ti mismo. Por cierto, es una etapa dentro de las 3 primeras disciplinas de la IBM a realizar como preparación meritoria. ¿Qué más? Ya no hay más. Sí. Las reservas para el final. Somos víctimas de un caso epidémico de identidad equivocada. Obviamente sí. Durante un tiempo como el que os he estado diciendo, unos hasta los 15 o 20 o 14 años, pues mantienen esa identidad. Otros hasta los 40, los 45, los 50, mantienen la identidad hasta que se empieza a tambalear. Y empiezan a decirse la vida, no puede ser esto. Después de haberla conocido. Pues este es el caso, ¿no? De una identidad equivocada. Pero en esto hay graduaciones, o sea, uno cree que es lo que pone interna-identidad. El otro dice, ¿tú quién eres? Dices, me llamo así, vivo aquí. ¿Y tú qué haces? Se vuelve a confundir y te dice, pues yo tengo tal profesión. Y cuando éramos niños nos preguntaban, ¿y tú de quién eres? No te decían quién eres, sino de quién. Bueno, pues tenía su contestación, ¿no? Siempre la familia, el lugar donde se vive. Fijaos cómo la cuestión va creciendo, despegándose de los elementos más pegados a la tierra y empezamos a elucubrar, a fantasear sobre quiénes somos, qué hemos de hacer. Y nos aparecen las costumbres de nuestro entorno, las costumbres sociales, del bien hacer, si tenemos la suerte, no tengo necesidad duda de pertenecer a una buena familia. Porque si se trata de una familia no tan buena, pues hay que hacer lo que se pueda. Pero las pautas sociológicas del bien hacer, pues es bien tener una profesión, ganar dinero, tener una familia, una casa, etcétera, etcétera. Y ahora meter la mano en el barro
y realizarte. ¿Pero qué significa realizarte? Pues realizar tus sueños, los sueños aprendidos, que son los que tiene todo el mundo. Y cuando llevas unos cuantos años de desilusiones, de ilusiones y desilusiones, ya decía, 10 ilusiones, 10 desilusiones, una ilusión, una desilusión. Bien, pues entonces vas cayendo del burro, dicho más groseramente, y empieza a decir, la vida no puede consistir en eso. Tengo la sensación de no haber vivido. No puede estar uno sufriendo de tontadas. Pues ¿cuál será el camino? Empiezas a buscar un camino y un maestro, y ya tienes previsto qué es lo que debe hacer el maestro. Somos tan ignorantes que queremos saber lo que ese maestro nos tiene que decir, que es una frase ya del maestro, que sirve para todo, y la iluminación, hacer bien las cosas, por arte, por milagro. El siguiente paso, si empezamos a practicar, vemos que no, que todo está en nuestras manos, que lo tenemos que hacer nosotros, con ayuda, ciertamente, pero lo tenemos que hacer nosotros. Y así nuestra identidad, falsa identidad, se va cayendo, se va desgastando, porque no tiene apoyo real ninguno. Y empezamos a nacer, como suele decir, cuando todo acaba, resulta que todo empieza. Pero tiene que acabar para que empiece lo otro. Eso que ya no son palabras, un proyecto, un pasado, un futuro, sino percepción profunda, cada vez más profunda, niveles cada vez más profundos de la percepción. Hasta ir viendo las cosas tal y como son, en su totalidad iluminada. Como dije al principio, todos los fenómenos están incontaminados, a menos que llegue nuestro ego o el del otro y los contamine, y que los utilice de nuevo para los intereses de aquel ego asustado de vivir, de sobrevivir. ¿Me gustó la aventura? Pues a ello. Así que lo dejamos hasta el próximo día, que me toca a mí chuletear.